Buen día, Erika. ¿Cómo está? Erika, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Le escucho muy bien. Eh, Comenzaremos, por favor, el avance en materia. Yo sé que es usted sola, pero tal vez algunos de sus compañeros no van a pasar la clase. Bueno, porque, no sé, tal vez temas familiares. Algunos aprovechan estos feriados. Bien. Vamos a ingresar al bueno, seguimos en el tema 5 que se refiere a la prueba. Ahora, para serle honesta, esto me preocupa porque la prueba no es un acto de proposición, no es un acto de postulación, pero de acuerdo al PGC se establece, bueno, de acuerdo al avance, han considerado este punto, ¿ya? Pero les reitero, Erika, y a todos aquellos que vean el video, pues que no, que la prueba no es un acto de proposición, ya es prácticamente viene a ser la segunda etapa dentro del proceso civil, el tema de la prueba, que es esencial, ya que mediante esta se va a poder se va a poder crear convicción en la autoridad judicial sobre la verdad o la falsedad de las proposiciones planteadas por las partes. Em, También se va a crear convicción en la autoridad judicial respecto a le decía, respecto a la verdad o la falsedad de las partes. Permite esto la prueba, ¿ya? Si no tenemos medios probatorios para demostrar, pues, las pretensiones, vamos a tener un proceso que va a salir en contra nuestra, es decir, la sentencia que se dicte va a ser contraria a nuestros intereses porque no habremos creado convicción en la autoridad jurisdiccional. ¿Cuáles son los conceptos que debemos manejar de prueba? Bueno, tengo dos que dejo a su elección, cualquiera de estos, ¿ya? Primero, podemos señalar de que la prueba es aquella justificación de la verdad de los hechos controvertidos en juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley. Segundo concepto, la prueba es aquella comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en juicio. Entonces, no se olviden, pueden manejar cualquiera de estos dos conceptos cuando se haga referencia a la prueba. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta? Bueno, vienen a ser los hechos que se alegan como fundamento del derecho que se pretende. ¿Existe la necesidad de la prueba? Sí. ¿Cuándo? Cuando se plantean afirmaciones de hecho que son relevantes o son controvertidas durante la tramitación del proceso. Ahora, ¿cuándo más tenemos esta necesidad de la prueba? Les decía, cuando se plantean hechos. Hechos que pueden ser expresa o tácitamente admitidos por la parte o por las partes. Ahora bien, generalmente cuando la parte demandada admite estos hechos, ya sea de manera expresa o tácita, el código nos señala de que no existiría necesidad de prueba, ¿ya? Pero en ciertas circunstancias o en ciertos hechos, pese a haber sido admitido eh, precisamente ese hecho que es objeto del proceso, se requiere probar, ¿ya? Eso es lo que nos señala el Código Procesal Civil. Ahora, ¿quiénes tienen la carga de la prueba? Bueno, en primer lugar, quien pretende un derecho
deberá probar aquellos hechos constitutivos de la pretensión. A ver, un ejemplo. Si planteo la demanda de resolución de contrato, ¿qué hecho deberé demostrar a la autoridad judicial? ¿Quién me contesta? ¿Quién me puede contestar? ¿Quién se anima a contestarme? ¿Nadie? Así de manera voluntaria, nadie. A ver, Yasmani, por favor. Ya le decía, si pretendo plantear mi demanda por resolución de contrato, ¿qué hecho deberé demostrar? Porque eso es lo que nos dice, ¿ya? La carga de la prueba. Quien pretende un derecho debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. ¿Usted qué pretendería demostrar? A ver, la veracidad de la verdad. No, no, no. Estamos hablando de un proceso de resolución de contrato. Usted está buscando disolver un contrato. ¿Qué hechos usted tendría que demostrar? Porque aquí nos dice que la carga de la prueba, ya, pero no serán de todas las cláusulas, será de algunas, ¿no es verdad? ¿Puede darnos el ejemplo, por favor, Yasmani? Ya, generalmente en estos contratos de préstamo se da un plazo para cancelar. Más o menos pueden ser de unos 6 meses, puede ser de 18 meses. Ahora, si consecutivamente no se ha cumplido el pago y en una de las cláusulas señala que si por un lapso de tiempo se llegaría a incumplir el pago de las cuotas, entonces se iniciará el proceso. Pero mire, generalmente este trámite de deudas de dinero es un proceso de estructura monitoria. Y cuando me refiero a esto de un proceso de estructura monitoria, esencialmente estos ejecutivos no se demuestran hechos o no se pretenden demostrar hechos. Lo que se demuestra es el cumplimiento de una obligación. Es totalmente diferente, Yasmani. No sé si podríamos cambiar, por favor, de ejemplo. Ya, porque reitero, en estos ejecutivos no se discute la existencia o inexistencia de una obligación que se habría contraído, sino en estos procesos ejecutivos lo que se trata de demostrar es el incumplimiento de la obligación. Totalmente diferente, ya totalmente diferente. Aquí no se habla de la existencia o inexistencia de esa deuda. En el proceso de estructura monitoria lo que se refiere es el cumplimiento de esa obligación. ¿Podríamos cambiar, por favor, de ejemplo, que no sea de préstamo de dinero? Ya, esa es una excusa, Yasmani, una excusa, porque uno cuando tiene las ideas sí puede participar, cortito, pero se participa. Por decirles, les hablaba de la resolución de un contrato. ¿Qué pasa si he adquirido un bien inmueble o he adquirido un vehículo, pero resulta que lo he llevado al mecánico y este ha señalado, este técnico ha señalado de que el vehículo tiene muchos problemas. Entonces he ido donde el vendedor y le he pedido de que me devuelva el monto y yo le devuelvo el vehículo. Este no ha querido. Entonces voy a iniciar un proceso. ¿Qué deberá demostrar?
Bueno, tendrá el técnico que presentarme un informe o deberá redactar un informe en el que señala de que evidentemente el vehículo tiene varios inconvenientes, ¿ya? Eh, Deberé presentar el documento de compraventa, por cuánto he adquirido el vehículo y cuándo se me ha entregado el vehículo, para que no exista un justificativo de que por el transcurso del tiempo el vehículo ha sufrido algunos problemas técnicos. ¿Qué pasa? A ver, tendría que haber adquirido el vehículo en el mes de marzo. Por decirles, he adquirido el vehículo el 27 de marzo. He llevado este al técnico el 28. Y ahora tendría que ser el 31 de marzo haber interpuesto mi demanda. Claro está que esta demanda de manera previa se va a ir a una conciliación, se va a intentar conciliar. Entonces, ¿qué pasa si el vendedor no acepta, no admite y dice que el vehículo está en perfecto estado? Entonces, estos hechos voy a tener que demostrar a la autoridad judicial que recién he tomado posesión, la fecha en que he tomado posesión del vehículo, la fecha en que he pedido de que se me haga, la revisión por parte del técnico, ¿ya? Y demostrar a la autoridad judicial que he tratado de solucionar el conflicto, no con la conciliación previa, sino de manera antelada, antes de ingresar a un proceso. Entonces, estos hechos deberé demostrarle, ¿ya? ¿Esto qué significa? Quien va a interponer una demanda debe demostrar a la autoridad judicial estos hechos constitutivos de mi pretensión. Ahora, quien contradice esta pretensión del adversario, que vendría a ser la parte demandada, también deberá probar, pero deberá probar hechos impeditivos, modificatorios o extintivos, ¿ya? Del derecho que alega la parte actora. Ahora, en el ejemplo que les daba del vehículo, ¿qué pasa si el vendedor niega estos hechos? Entonces, si va a negar, tiene que demostrar. Deberá presentar un informe antelado, tal vez, cuando se hace el trámite o se hace la inspección técnica, ustedes saben, ¿no es verdad? Aquellos que tienen vehículos saben. Y que en esta señale de que el vehículo está en perfecto estado, ¿ya? Esa será, esa será una prueba que llevará a constatar de que el vehículo estaba en buen estado. Sí, estoy contradiciendo lo que ha señalado la parte actora, pero también tengo que demostrar mis argumentos, mi posición. No es solamente decir, no es verdad, señor juez, no es como señala la parte adversa. No, tengo que demostrar, tengo la carga de probar, ¿ya? Ahora, hablando de la iniciativa probatoria, les decía, tanto quien pretende un derecho debe probar, quien contradice la pretensión del adversario debe probar. ¿Qué pasa si llega a fracasar la comunidad de la prueba? A ver, les explico. Cuando la parte actora y la parte demandante presentan los medios probatorios, estos medios ya no les pertenecen a estas, sino pertenecen al proceso. Y mediante estas, la autoridad judicial va a crear convicción, ¿ya? Va a verificar sobre la verdad o la falsedad de las pretensiones formuladas por estas, ¿ya? Pero, ¿qué sucede si estos medios probatorios que han ofrecido ambas partes no llegan a convencer a la autoridad judicial? No existe convencimiento. Entonces, en este caso estamos frente al fracaso de la comunidad de la prueba. Para eso se van a aplicar las reglas de la dinámica de la prueba. ¿Ya? Cuando fracasa esta comunidad, el juez va a aplicar las reglas de la dinámica de la prueba. Esto consiste en la inversión de la carga de la prueba. Es decir, el juez va a considerar cuál de las partes se encuentra en mejores posibilidades de probar y le va a ordenar, en base a la regla de la utilidad, que pruebe.
Por más de que ese medio probatorio que le está pidiendo el juez sea adverso a sus intereses, pero este le ordena, ¿ya? Y la parte no puede hacer caso omiso a esta orden que da la autoridad. Es una orden. Lo que disponen los jueces son órdenes. No es a criterio. Si desea, puede hacerlo. No, es una orden que impone la autoridad judicial. Entonces la parte va a presentar esta prueba que ha solicitado el juez. Pero si en base, si inclusive, pese a este medio probatorio que habría presentado la parte, el juez no tiene el convencimiento de cómo realmente se habrían suscitado los hechos, en materia civil puede probar. ¿Y cómo será y cuáles serán las características de este medio probatorio que va a hacer uso el juez? Bueno, debe ser una prueba necesaria, pertinente y conducente. Eso es lo que nos señala el Código Procesal Civil. Fíjense ustedes, en materia civil el juez puede probar en base a estas reglas de dinámica de la prueba. Ya no se olviden de la inversión de la carga de la prueba y si ésta igualmente fracasa, pues el juez va a tener tiene la potestad de probar. ¿En qué casos estaremos exentos de prueba? Bueno, cuando los hechos son admitidos, lo que les decía, pero salvo algunas limitaciones. En ciertos casos, en ciertos hechos, eh, no se pueden demostrar las pretensiones con las declaraciones, con la confesión, con las pruebas testificales. Entonces, en ese caso, por más que se admita los hechos, el juez tiene que señalar cuál es el objeto del proceso, cuál es el objeto de la prueba y qué medios probatorios pueden hacer uso las partes. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante, cuando ya ingresemos a los procesos como tal, al menos al proceso ordinario, al proceso extraordinario. ¿Ya? ¿En qué casos también estamos exentos de prueba? Cuando se traten de hechos notorios, salvo que lleguen a constituir el fundamento de la pretensión. ¿Alguno de ustedes podría señalarme un hecho notorio? Un hecho notorio. ¿Cuál será un hecho notorio? ¿Nadie? Ya, una colisión, pero en materia civil, ¿cuánto nos interesaría eso, Clovis? Ya, pero uy, es que si ya estamos hablando de colisión, ya nos estamos yendo a otra área del derecho, ¿no? Puede ser simplemente al ámbito administrativo, es decir, ¿cómo se llama? Un tránsito, o en su caso, bueno, a un proceso penal, ya, a un proceso penal. Entonces, un hecho notorio que más o menos conozca mm, conozca la mayor parte de la población. Ese será un hecho notorio. Por ejemplo, las limitaciones por el tema de la pandemia, todos tienen que usar barbijo, ese será un hecho notorio que no tiene que ser demostrado, salvo, nos dice el código, que constituye el fundamento de la pretensión. Asimismo, tenemos los hechos evidentes, ya los hechos evidentes, cuya existencia se acredita por sí misma. ¿Ya? ¿Cuál será pues un hecho evidente? Un hecho evidente viene a ser el deslizamiento, por ejemplo.
Ya el deslizamiento, se han producido en nuestra ciudad, ustedes saben, se han producido deslizamientos de determinadas zonas. ¿Ese será un hecho evidente que se acredita por sí mismo? Sí. O el hecho de, a ver, la lluvia, las tormentas eléctricas, son hechos evidentes, ¿sí? Es un hecho evidente cuando está lloviendo o alguien puede decir, no, no está lloviendo en una zona determinada de la ciudad de La Paz, porque eso es cierto, como ha crecido tanto nuestra ciudad, pues en algunas zonas llueven y otras no. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de la misma zona, mismo lugar? Ese es un hecho evidente que no necesita ser probado. También están exentos de probar las presunciones, y eso vamos a hablar con ustedes más adelante. Ustedes me van a decir qué clase de presunciones existen, porque eso sí han visto. ¿Alguien de ustedes tenía la mano levantada? Voy a ver, ¿ya? Ahora ya no hay la mano levantada. Seguiremos. Pasamos a la valoración de la prueba. La prueba debe ser valorada por la autoridad judicial y se constituye en un acto intelectivo, ¿ya? Mediante el cual la autoridad judicial llega a establecer la fuerza probatoria de cada medio de manera individual y de manera colectiva, es decir, en conjunto. La autoridad judicial va a establecer la fuerza probatoria que tiene cada uno de los medios que habrían sido ofrecidos y producidos por las partes. Luego va a establecer la fuerza probatoria que tienen en conjunto todos los medios que habrían sido ofrecidos y producidos por las partes. Eh, esta valoración que hace la autoridad judicial se la realiza por diferentes sistemas. Tenemos sistemas de valoración de la prueba. Primero está el de la prueba legal o prueba tasada. Luego está el sistema de la libre convicción. Y finalmente está el sistema de la sana crítica o prudente criterio. Esos son los tres sistemas que rigen. Antes nosotros teníamos el sistema de la prueba legal. Ahora prácticamente este ha sido desechado, ¿ya? Pese a que hay algunos autores o algunos doctrinarios, algunos especialistas en derecho que establecen de que todavía contamos con la prueba legal en nuestro sistema procesal civil. ¿En qué consiste este sistema de la prueba legal? Bueno, en que la autoridad, en que la ley le señala a la autoridad judicial el valor de eficacia que debe atribuir esta autoridad a cada medio probatorio. ¿Ya? Cada medio probatorio. En eso consiste la prueba legal. Antes se decía de que la reina de las pruebas era la prueba documental y que era la misma ley la que establecía el valor de eficacia que debía atribuir la autoridad judicial a esto. Ahora ya esto ha quedado desvirtuado. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias, jóvenes. Mucho depende de las circunstancias. ¿En qué consiste nuestro proceso? ¿Ya? Le decía a Yasmani, por ejemplo, en el tema de las deudas por montos de dinero, em, la reina de las pruebas va a ser la documental. ¿Por qué? Porque las partes van a suscribir un contrato, van a establecer las cláusulas de cuál es el objeto del proceso, en primer lugar, quiénes son las partes, cuál es el objeto, mejor dicho, del contrato, el plazo para el cumplimiento, si es que existiría alguna condición para que éste se cumpla, para que se proceda al cumplimiento de la obligación. Ya, mucho depende cuáles son las cláusulas que se coloque en los diferentes contratos. Pero en este de préstamo básicamente son estas. Ya. Entonces, eh, ¿con qué demostraremos a la autoridad judicial que evidentemente hay una obligación que está pendiente, precisamente que se ha incumplido? Con la prueba documental. Mucho la prueba testifical no nos servirá, porque, a ver, ¿qué dirá el testigo? Sí, yo he visto que suscribieron el contrato, yo vi lo que le entregaron el dinero. ¿Qué pasa si no se le ha entregado y ha sido vía electrónica, medio electrónico?
¿no? Pero en un documento, ahí sí se llega a determinar que evidentemente ha surgido una obligación, que el deudor debe determinado monto de dinero, ¿ya? Pero eso tendrá que, bueno, con este documento, les decía, se demostrará a la autoridad judicial de que evidentemente hay una obligación y una obligación incumplida, porque ahí constará pues el plazo, en qué fecha se tenía que pagar el monto. Por decirles, se tenía que cancelar en enero del 2019. Ya estamos en abril del 2021 y no se ha cancelado la obligación. Esa será la prueba que se llegue a demostrar. Pero, a ver, en, en un proceso de daño temido, por ejemplo, ¿el documento será válido o la prueba documental será válida? No, ¿verdad? No, porque con un documento que se va a demostrar de que, no sé, Perico de los Palotes evidentemente es propietario del bien. Listo, ahí está. Pero ¿y el daño temido cómo lo demostramos? ¿Cómo demostramos la obra nueva perjudicial? Entonces, por esto es que este sistema de la prueba legal, pues ha sido, ya les digo, eh, mm, ha sido dejado a un lado y ahora se maneja otro sistema que vamos a ver, que no es el de la libre convicción, ya, no es el de la libre convicción. En Latinoamérica no existe este sistema de la libre convicción. ¿Por qué? Bueno, porque la autoridad judicial va a llegar a convencerse de cómo se habrían suscitado los hechos de acuerdo a su ciencia y conciencia, ¿ya? Inclusive de acuerdo a su saber privado. Puede ser que por otras fuentes o por otros medios extraprocesales, la autoridad judicial se habría enterado de cómo realmente se han suscitado los hechos. Entonces el juez puede fallar declarando probada la demanda, inclusive aunque no exista prueba dentro del expediente. Puede fallar de manera contraria a la prueba que habrían presentado las partes. Como ustedes podrán percatarse, este sistema de la libre convicción es arriesgado, es un tanto arriesgado en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué les digo esto de que es arriesgado? Bueno, porque lamentablemente nuestras autoridades judiciales, algunas, no todas, no se guían pues por los medios que han ofrecido y producido las partes, sino ellos se guían por otros intereses y podríamos decir intereses particulares. ¿Cuál de las partes es la que tiene más recursos económicos? ¿De cuál de las partes puede obtener un mejor beneficio? Esa es la verdad. ¿No? Ya les digo, no todos los jueces actúan de esta manera, pero sí la gran mayoría. Entonces, si se aplicaría este sistema de la libre convicción, estaríamos en un grave riesgo de que las autoridades judiciales pues harían, bueno, como no tienen que fundamentar su decisión, imagínense la arbitrariedad en la que llegaría, a la que llegarían nuestras autoridades judiciales. Entonces, este sistema de la libre convicción no se aplica en nuestro país, pero sí en otros estados, básicamente en Europa, donde la autoridad judicial tiene la posibilidad de emitir su fallo sin que esté debidamente fundamentado, pero por circunstancias que él se ha enterado de manera particular, de manera privada, ¿ya? Y finalmente tenemos el sistema de la sana crítica. Este sistema de la sana crítica se basa en criterios normativos, no siempre jurídicos, ¿ya? En cómo actuaría una persona que tiene una actitud prudente y objetiva. Este sistema de la sana crítica está basado en la lógica, en la experiencia, en la ciencia y en la psicología que debe aplicar la autoridad judicial al momento de emitir su fallo. ¿Ya? Entonces, no se olvide, ese sistema es el que rige en materia procesal civil y también en materia procesal penal. El sistema de la sana crítica o prudente criterio, nos dice el Código Procesal Civil. Pasamos a los medios de prueba. ¿Ya? ¿Cuáles son los medios de prueba que están regulados en nuestro código? Estos medios probatorios, por si acaso, no son números clausus, sino son números
apertus. Esto significa que cualquier medio probatorio que sea obtenido de manera lícita, que sea legal, va a ser válido en el proceso civil. Pero, ¿cuáles son los medios que contemplo, que regula nuestro código? Bueno, tenemos la prueba documental, la confesión, las testificales, inspección judicial, en algunos casos seguida de reconstrucción y además de peritaje, la prueba por informe y las presunciones. Todos estos medios probatorios que les acabo de mencionar están regulados en nuestro Código Procesal Civil. Pero también les coloqué otros. ¿Por qué? Porque el mismo código señala de que se admiten otros medios, siempre y cuando sean obtenidos de manera lícita, que sean legales. Esos son los requisitos. ¿Ya? Sí, 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 claro, claro que sí. Bueno, en materia penal le comento que ¿qué sucede? Generalmente en el caso de se puede dar la inspección seguida de reconstrucción. Y si el imputado, el acusado se niega a participar, pues el juez va a designar a otra persona para que le ayude. Ahora, eh, miren, en materia civil, con respecto a la inspección judicial, el juez va a combinar a las partes para que estén presentes, para que se presenten ay Dios, no sé qué hice, para que se presenten en sala, ¿ya? No en sala, en audiencia. Y va a pedir que las partes ayuden, es decir, sí, ayuden dentro del proceso para crear un convencimiento de cómo se habrían suscitado los hechos. Si es que se negaran a prestar, bueno, entonces la autoridad judicial lo que hace es presumir que la parte adversa dice la verdad y tiene la razón. En materia civil se puede llevar la inspección en ausencia de una de las partes, pero se constituye una presunción simple contraria a los intereses de la parte que no ha prestado la colaboración a la autoridad judicial o que no ha asistido a la inspección. Tiene un nombre distinto, Douglas. En materia penal se habla de la hito, ¿no es verdad? Estoy seguro de que ustedes que hacen práctica, al menos Rafael, por ejemplo, hace práctica, deben conocer este término. Los abogados decimos la hito, para no decir la inspección técnica ocular, ¿no es verdad? En materia civil tiene el nombre, tiene la denominación de inspección judicial, pero prácticamente la finalidad es la misma, porque se va a estar en el lugar, se dice in situ, donde se habría suscitado el hecho. Por decirles, si estamos hablando de una acción reivindicatoria o de una usucapión extraordinaria, vamos a ir al lugar, se va a ir al lugar donde se encuentra el bien inmueble. ¿Ya? Y ahí el abogado tendrá que, de modo que, bueno, convencerle a la autoridad judicial de que ese es el inmueble que le pertenece a la parte actora y que lamentablemente no puede ingresar. Y que vea que evidentemente en la puerta tal vez la chapa habría sido cambiada. ¿Ya? El juez se va a percatar y va a ver realmente la soldadura es reciente. Por darle un ejemplo, Douglas. ¿Ya? Ahora usted me preguntaba si también pueden estar testigos. Sí, pueden estar testigos, pero la función que cumplen estos es vía informativa. ¿Por qué le digo esto? Porque no se cumple con las formalidades que están establecidas en el código cuando hablamos de la prueba testifical. Ahí sí, en la prueba testifical se debe cumplir con ciertos recaudos. Como ser, el juez le va a preguntar al testigo si no tiene ningún impedimento.
para prestar su declaración, ¿ya? Y además le toma el juramento de ley, le recepciona el juramento de ley, de ya sea, bueno, el juramento de la promesa de decir la verdad. Eso es lo que le puedo indicar. No sé si tiene alguna otra duda, Douglas. Pero no se preocupe, vamos a ver, ya, está bien. Vamos a ver cada uno de estos medios probatorios, ¿ya? En esta clase. Tengo 6 minutos, tengo que aprovechar, por favor, luego les voy a mandar nuevamente el link, ¿ya? Ingresamos a la prueba documental. ¿Qué es la prueba documental? Bueno, es aquella representación gráfica en la que se deja constancia, ya sea de ideas, pensamientos, voluntades, sentimientos o hechos. Eso es lo que nos dice el procesalista Ramiro Arciénega en su texto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los documentos que se pueden presentar en materia procesal civil, es decir, dentro de un proceso civil? Lógicamente están los documentos originales, pero también se pueden presentar fotocopias legalizadas, que estén debidamente autenticadas por el funcionario que detenta o que tiene va en archivo, posesión, el documento, ¿ya? También están los documentos públicos que se habrían emitido en el extranjero. Ahora, ¿qué pasa con estos documentos? Puede ser de que estén redactados en otro idioma que no sea el castellano. Para eso necesitamos de que estén debidamente traducidos. Documentos privados, documentos mercantiles y también documentos electrónicos. En este tema de los documentos privados deben estar debidamente reconocidos, ya sea ante el notario de fe pública o en su caso ante la misma autoridad judicial. Ahora, estos documentos pueden encontrarse ya sea en oficinas públicas o en oficinas privadas. También pueden encontrarse estos documentos en poder de la parte adversa o inclusive en poder de terceros. Cuando estos documentos se encuentran en oficinas públicas o privadas, bueno, eh, se puede pedir mediante autorización judicial, es decir, mediante orden judicial, que el juez emita la orden para que ese documento sea remitido al juzgado. Pero también, si es que la parte habría intervenido en ese documento, pues de manera verbal puede solicitar. Pero claro, deberé indicar en qué trámite, en qué juzgados, para qué trámite, en qué juzgado se está tramitando el mismo para que le puedan otorgar. Inclusive el código nos dice que el abogado tiene la facultad de ir a esta repartición pública y a realizar la solicitud verbal, indicando nuevamente en qué proceso es, cuál de las partes es la que está tramitando, de cuál de las partes viene ese abogado, ya sea de la parte demandante o demandada, y solicitar de manera verbal. Eso es lo que nos dice el código. Ya se puede hacer eso. Ahora, hay algunas reparticiones que no acepta. Si uno va de manera verbal y le dice, mire, se está tramitando este proceso, en primer lugar va a decir, no, tiene que venir pues con orden del juez. Entonces hay que pedirle nomás a la autoridad judicial que ordene para que esa repartición pues remita el documento requerido. ¿Qué pasa cuando los documentos están en poder del adversario? Bueno, en este caso, el interesado va a solicitarle a la autoridad judicial de que intime a la parte contraria para que entregue el documento. ¿Qué pasa si no entrega? Bueno, el juez igual hace una presunción de que son ciertos los hechos que alega la parte o también en su caso puede disponer o puede ordenar al interesado de que haga uso de otros medios probatorios que lleguen a constatar la existencia de este documento y las atestaciones que contiene este. ¿Ya? En caso de que el documento se encontrara en manos de terceros, bueno, de igual manera el juez puede ordenar la entrega. Pero, ¿qué sucede si este documento no ha sido suscrito por las partes que están en conflicto, que están dentro del proceso? Y además que ese documento es de interés de este tercero. Entonces, este va a negarse a la presentación del documento
y la autoridad judicial no va a disponer ninguna sanción contra este tercero, ¿ya? Porque, ojo, él lo ha suscrito, las partes no están en ese documento, entonces puede referirse a derechos particulares, personalísimos, privados, entonces puede negarse a la presentación de este y reitero, no hay ninguna consecuencia adversa para esta persona que no es parte dentro del proceso. Cuando se presenta la prueba documental, ¿puede objetar la parte adversa? Sí. A ver, cuando interponemos la demanda, debemos acompañar la prueba documental que estuviera en nuestro poder o, en su caso, decirle a la autoridad judicial en qué repartición público-privada se encuentra, cuál es el contenido de este documento y pedirle que ésta ordene, es decir, que el juez ordene a esta repartición que en el plazo máximo de 3 días remitan ese documento. ¿Ya? Entonces, se presenta la prueba documental. Se va a citar al demandado. El demandado, al momento de contestar la demanda, podrá objetar la documentación. Inclusive puede manifestar de que la prueba es falsa y ahí deberá interponer un incidente de falsedad, ¿ya? Falsedad de documento. Cuando se objeta la prueba presentada, ya seguiremos, jóvenes. Les decía, eh, ¿qué pasa con la prueba que ha presentado la parte demandada? ¿En qué momento podemos objetar la misma? El código nos da 6 días. 6 días a partir de la contestación con la demanda, el demandante va a poder objetar la prueba presentada. Ahora, si es una prueba de reciente obtención, que recién se va a presentar en el juicio, en el proceso, por decirles en audiencia, pues esta objeción también se puede hacer en audiencia, ¿ya? Pero cuando se trata de prueba de reciente obtención.
Sí, prueba. Ahora, hablo de reciente obtención, bajo qué circunstancias. ¿Qué pasa si hemos interpuesto la demanda y se han surgido hechos nuevos? Han surgido hechos nuevos. Entonces, antes, para demostrar los mismos, podré presentar prueba. O en su caso, ¿qué pasa si se trata de medios probatorios de documentos que tienen una fecha anterior a la interposición de la demanda? Entonces ahí deberé solicitarle que se me recepcione el juramento de reciente obtención, es decir, que desconocía de la existencia de esos medios probatorios y que ahora los presento, pero para constatar esta mi buena fe, entonces solicito el juramento de reciente obtención para que estos medios probatorios sean considerados al momento de valorarlos cuando el juez vaya a dictar sentencia. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Ya. Bien. Seguiremos. Pasamos a la confesión. Ya la confesión. Eh, ¿Qué es la confesión? Bueno, es aquella declaración expresa y voluntaria que hace la parte, reconociendo total o parcialmente un hecho o un conjunto de hechos que puede favorecer a la parte adversa. Ese es el concepto que se nos da de confesión. Bueno, tanto así como voluntaria no es. Y esto les voy a decir por qué. Por las clases de confesión que existen. Una es la judicial y otra es la extrajudicial. En la extrajudicial podríamos considerar de que sí es de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la parte, ojo, esto de la confesión es para las partes, demandante, demandado y terceros. Esta parte va a realizar esta confesión fuera del proceso. ¿Ya? Fuera del proceso. Ahora, puede surtir los mismos efectos cuando sea admisible la prueba de testigos, ya que estos testigos van a ir al juicio a declarar de que esta parte virtió tales afirmaciones. ¿Ya? Puede ser, puede darse el caso de que se suscite esto en un proceso. ¿Ya? Puede ser de que la parte de manera particular con algún amigo, alguna amistad, vecino, familiar, me diga, sí, es que esto realmente se ha suscitado de esta manera. En eso consiste la confesión extrajudicial, fuera de proceso. Y se vierte estas afirmaciones a un tercero, ¿ya? A una tercera persona. Entonces, a esta tercera persona se le puede llamar a juicio para que preste su declaración testifical. ¿Ya? ¿Y cuándo estamos frente a la confesión judicial? Bueno, se da ya en juicio, ya dentro del trámite. Esta puede ser provocada o espontánea. ¿Cuándo es provocada? Bueno, cuando es la parte contraria la que llama pues a confesión, ya, la que llama a confesión, puede ser el demandante al demandado, viceversa, o que ambos se llamen a confesión. ¿Ya? Por eso se habla de una petición expresa. Ahora, cuando se hace uso de este medio probatorio, el interesado, la parte, ustedes, futuros colegas, deben elaborar un interrogatorio. Un interrogatorio que va a estar contenido en un sobre cerrado y que se va a abrir el día de la audiencia. El juez va a abrir. ¿Ya? El juez. Antes de formular estas preguntas, la autoridad judicial le va a tomar el juramento de ley o la promesa de que diga la verdad. ¿Ya? En cambio, la confesión judicial espontánea se da cuando el demandado se allana a las pretensiones formuladas por la parte actora, es decir, afirma los hechos, afirma el derecho. En este caso no existe interrogatorio, ¿ya? Simplemente la parte está manifestando que sí son ciertos los hechos que alega el adversario. También puede darse por el demandante, ¿ya? También puede darse por el demandante al momento de contestar
la reconvención o la contrademanda. ¿Cuáles son los requisitos para que este medio probatorio sea válido y sea considerado al momento de dictar la sentencia? Bueno, que la parte tenga la capacidad de obrar, que tenga la disposición del derecho, ¿sí? Que pueda disponer del derecho. Que esta confesión recaiga sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas para el confesante, pero favorables para quien difiere a confesión. La misma, es decir, la confesión, debe ser libre, debe ser expresa y debe ser consciente. Esto significa que si la parte está bajo efectos del alcohol o bajo el efecto de sustancias controladas, no va a tener validez. ¿Ya? Esta confesión debe versar sobre hechos personales del confesante, que tenga conocimiento directo. Ahora también esta confesión puede ser probada de manera extrajudicial. Lo que les decía, ¿qué pasa si una de las partes ha expresado, ha manifestado cómo se habrían suscitado los hechos, que admite lo que está señalando la parte actora? Entonces se puede llamar a este tercero a que preste su declaración testifical. ¿Cuáles son los efectos que produce esta confesión provocada? Bueno, va a constituir prueba, salvo de que se traten de hechos indisponibles o de difícil renuncia. En ese caso no va a surtir sus efectos esta confesión, es decir, no se la va a considerar como prueba. Tampoco surte sus efectos cuando los hechos que constituyen el objeto del proceso afectan derechos del confesante y afectan derechos irrenunciables del confesante, por si acaso. Tampoco va a surtir sus efectos de prueba cuando recaiga sobre hechos que hayan sido demostrados con otros medios probatorios y que sean contradictorios. ¿Ya? Contradictorios. O también cuando se traten de hechos cuya investigación, cuya información esté prohibida. ¿Ya? Tampoco va a surtir sus efectos este medio probatorio. ¿Qué más? Seguiremos. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva adelante para esta confesión provocada? Bueno, la misma se debe llevar en audiencia. El juez va a formular el interrogatorio que haya sido presentado por la parte deferente, es decir, quien ha llamado a confesión. Estas preguntas deben ser claras, precisas, deben estar referidas a hechos relevantes o controvertidos dentro del proceso. No se aceptan las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles. ¿Por qué les digo que no se aceptan? Bueno, porque el juez no va a formular esas preguntas. Le va a decir directamente al abogado que no admite esas pruebas. Esas preguntas, ese interrogatorio contiene interrogantes obscuras, ambiguas, impertinentes. Entonces, no las va a formular el juez. ¿Ya? Ahora le puede dar la opción, la posibilidad a la parte de que reformule esa pregunta para que el juez le pida al confesante responder. ¿Ya? Ahora, concluido el interrogatorio, que había sido, reitero, las preguntas deben ser presentadas por quien difiere a esta confesión. Debe estar en sobre cerrado y va a ser el juez que va a abrir ese sobre el día y la hora de la audiencia. Cuando concluye este interrogatorio, los abogados de las partes pueden solicitar aclaraciones. Ahora, ¿qué pasa si al solicitar estas aclaraciones o cualquiera de las preguntas que hayan sido formuladas,
El confesante contesta con evasivas. Bueno, se van a dar por ciertos los hechos, por si acaso. Entonces el confesante tiene que responder de manera clara, concreta, ¿ya? De manera clara y concreta. Si no lo hace, se presumen ciertos los hechos alegados o manifestados por la parte que está difiriendo a esta confesión provocada, ¿ya? Cuando se solicita este medio probatorio y ya el día y la hora de la audiencia, la parte está presta a declarar, pues la parte contraria, es decir, la parte que ha llamado a esta confesión, no puede retractarse. La confesión se va a llevar adelante, ¿ya? Entonces, mucho cuidado cuando ustedes ya en el ejercicio de la profesión o ahora que hacen las prácticas, trabajan con algún profesional abogado, eh, no es llamar así a confesión, ¿sí? Piensen bien y además hablen con su patrocinado, si realmente son ciertos los hechos, para que no exista esto de la retractación, que su cliente ya al verse acorralado diga, doctor, ya no, doctora, ya no le llamaremos a confesión, ah, ya no se puede retrotraer, ¿ya? Se tiene que, el juez va a recepcionar esta declaración, por si acaso. ¿Qué sucedería si quien va a prestar su confesión provocada no habla el idioma castellano? Bueno, entonces el juez, al percatarse de esta situación, va a designar de oficio a un traductor. Pero esto va a traer a colación o va a traer como consecuencia la suspensión de la audiencia por un lapso no mayor a 3 días. Este traductor debe tener también la capacidad de obrar, debe tener dominio en el idioma del confesante y del castellano, eh, no debe tener ningún impedimento. Cuando hablo de algún impedimento, estamos frente a las mismas causales de excusa y de recusación que están contempladas para las autoridades judiciales. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuáles son esas causales de excusa o de recusación, por favor? Si ya las han visto o tal vez las desconocen, no lo sé. Ya, gracias, Yasmar. ¿Alguien más? Tal vez Rafael. Ahí Rafael ya se acordó del incidente que se presenta hasta antes de la citación. Ya, ya, porque tengo mis dudas, pero ya le dejo a usted, ¿no? Ya, ya, ya perdimos pues eso. Ya, les decía, causales de excusa y de recusación. ¿Cuáles son las causales? Ya, está bien, está bien, está bien. Ya. Ya. Gracias, Rafael. Las causales de excusa y de recusa son las mismas. El grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad entre el juez o el cónyuge del juez con alguna de las partes, con sus abogados o sus representantes. La amistad manifiesta, la enemistad, odio, resentimiento con alguna de esas partes, con alguno de los abogados. El parentesco que provenga, el parentesco espiritual, ojo, hay una relación espiritual cuando
que proviene del bautizo, del matrimonio religioso, sí, también es causal de excusa o de recusación. Nada más que la excusa es exclusiva de la autoridad judicial. Es decir, ella al tomar conocimiento de un proceso, pues debe apartarse de la tramitación. Cuando no hace esto el juez, pues ahí la parte tiene la posibilidad de recusarlo, ¿ya? Estas causales que les he mencionado también se aplican para el traductor. Entonces, si hay algún impedimento, él tiene que rechazar la designación que habría realizado la autoridad judicial. Si es que no existe ninguna de estas causales, pues va a prestar su juramento de traducir o de interpretar de manera fehaciente, es decir, que no va a alterar, no va a modificar lo que señale la parte al momento de prestar su declaración confesoria, ya su confesión provocada. Fíjense, aquellos que hacen prácticas en materia en tribunales, porque Cristian también hace prácticas y conoce bien materia penal, ustedes podrán percatarse de que la confesión no existe en materia penal. No es un medio probatorio, es un medio de prueba. Digo, es un medio de defensa, ¿no es verdad? Es un medio de defensa la declaración. En cambio, en materia civil sí tenemos la confesión provocada. ¿Ya? Y ustedes ya saben que tenemos la confesión provocada, la confesión espontánea, también tenemos la confesión extrajudicial. Otro medio probatorio que se puede hacer uso dentro del proceso vienen a ser las declaraciones testificales. ¿Quién puede ser o quién es testigo? Bueno, es testigo aquella persona física ajena a la relación del proceso que tuviera la posibilidad de percibir o deducir uno o varios hechos o situaciones que van a ser reproducidas en juicio bajo juramento de decir la verdad, ¿ya? Va a narrar los hechos percibidos. No sé si ustedes se acuerdan las clases de testigos que tenemos, ¿se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Hay clases de testigos. Nuestro código no nos dice nada al respecto, pero existen. Hay testigos que han estado en el lugar, pero hay otros testigos que se enteran de los hechos de manera posterior, ¿ya? Inclusive se pueden enterar a viva por expresiones de una de las partes, pero no se acuerdan. Perdón, de cargo y de descargo. Ya, sí, hay esa clasificación también, Clovis, de cargo y de descargo, pero yo me estoy refiriendo a aquellos testigos que han estado en el lugar y que evidentemente han presenciado el hecho o los hechos. Y hay otros testigos de que se enteran que se enteran por las partes, ¿ya? Ay, ya, Clovis, ve que no se acuerda. Tienen una denominación, pero no, ustedes no se. Ya, y no quiero complicarles más la figura, suficiente con lo que estamos avanzando y lo que estamos viendo. Ya. Bueno, estos testigos pueden ser tachados, ¿ya? ¿Y qué son las tachas? Impedimentos. Tenemos tachas absolutas y tachas relativas. ¿Cuándo estaremos frente a las tachas absolutas? Bueno, cuando el testimonio de este testigo carece de credibilidad. ¿Y qué declaraciones pues carecerán de credibilidad? Bueno, una de ellas es cuando el testigo sufre de enajenación mental o perturbación psicológica grave. Esto significa que los loquitos no pueden ser ofrecidos como testigos, o si se lo son, pues la parte adversa deberá tacharlos. ¿Ya? Otra tacha absoluta es que el testigo esté en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes.
Estamos frente a los alcohólicos y a los drogadictos. Ellos no pueden ser testigos. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente su testimonio carece de credibilidad. Estas personas, por el daño que ha sufrido su cerebro, específicamente las neuronas, no pueden hacer la diferencia entre la realidad y la fantasía. En consecuencia, por eso sus testimonios no van a ser creíbles. ¿Ya? Tampoco es creíble que aquellas personas que han sido condenadas por falso testimonio. Y eso, no sé si les explicaba, si les comentaba a ustedes, que hay gente que está por las diferentes reparticiones o por los diferentes edificios donde trabaja el órgano judicial para prestar su declaración, es decir, se ofrecen como testigos. Entonces, si una de estas personas ya ha sido condenada precisamente por falso testimonio, no va a poder ser ofrecida en otro proceso. Y finalmente, constituye una tacha absoluta las declaraciones de los ciegos sordos. ¿Pero en qué casos? Cuando los hechos deban ser percibidos con esos sentidos. A ver, el ciego podrá ver, el sordo escuchar. No, ¿verdad? Cuando se refieren a estos hechos que van a ser percibidos por estos sentidos, también se los puede tachar si es que la parte los ofrece como testigos. Pero también tenemos las tachas relativas, ¿ya? Estas tachas relativas se refieren a impedimentos respecto a la idoneidad que le debe caracterizar al testigo. A ver, en materia civil no podemos ofrecer como testigo a mi pariente, es decir, a mi hermano o a mi primo hermano. Dentro de estas tachas relativas está el ser pariente en línea directa o colateral, hasta el cuarto grado o segundo grado de afinidad. Cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad. Que el testigo sea dependiente de la parte que lo ofrece. Imagínense que sea su trabajador. ¿Ustedes creen que no va a influir esta relación? Desde luego que sí. Puede ser que el testigo o que este dependiente acepte ser testigo para no perder su trabajo. ¿Ya? También están los pupilos por sus tutores o los tutores respecto a sus pupilos, porque ya hay cierta relación, ya puede ser inclusive de afectividad. Entonces eso va a influir. Que el testigo tenga un interés directo o indirecto en el litigio, también influye, ¿sí? Ya, sí, a su apoderado. Bueno, generalmente la confesión tiene que ser a la parte, porque la parte es la que conoce los hechos, ¿ya? Ahora, habría que ver el poder. Si en el poder le daba la perdón, ya, ya. Ojo, le reitero, la confesión provocada solamente la practican las partes. Ahora, si una de las partes está actuando en el proceso a través de un representante, de un apoderado, entonces en el poder tiene que estar claramente especificado si se les da la facultad de asistir a la confesión provocada. Tiene que estar claramente especificado si es esa facultad que se le está otorgando. Si no se le está otorgando, pues esta confesión provocada puede llevarse vía comisión instruida. Es decir, otro juez
de la ciudad, usted me habla de la ciudad de Trinidad, eh, va a tener que, o del departamento, este, no, Beni es el departamento, tendría que ser la ciudad de Trinidad, puede recepcionar esta confesión provocada. Podría. No sé si le he dejado claro. Ahora, lo que usted me habla en el caso de que el padre sería el apoderado, pero él tendría la posesión o la propiedad primigenia, él sí tendría un interés en el proceso, pero no se lo está llamando como testigo, se le está llamando como representante de usted, que es diferente. Ya son dos figuras totalmente distintas. Reitero, la confesión sola es exclusiva para las partes. En cambio, la declaración testifical es para terceros. ¿Ya? Ahora, si usted ofrecería a su padre como testigo, la parte adversa sí podría tacharlo, bajo el argumento de que tiene un interés indirecto en el litigio. ¿De qué? Luego, continuemos. Esto también nos decía Rafael, que tenga, que exista un litigio pendiente con la parte contraria, ¿ya? Y está es parecido a una causal de excusa o de recusación. También se lo puede recusar al juez si existe un proceso pendiente entre la parte y la autoridad judicial. En este caso estamos hablando de que exista un litigio pendiente entre el testigo que está siendo ofrecido con la parte adversa, ¿ya? Que sea amigo íntimo de la parte que lo ha presentado, que sea enemigo manifiesto de la parte adversa y finalmente que este testigo sea deudor o acreedor de alguna de las partes. Esas son las tachas que hace referencia nuestro Código Procesal Civil. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para interponer estas tachas? Conocida la lista de los testigos que tiene que estar en el memorial de demanda, pues la parte interesada tiene 3 días para interponer, para plantear esta tacha. Lógicamente tiene que ser concreta, ¿ya? Es decir, no puede decir lo tacho al testigo. Pueden ser las tachas absolutas o las tachas relativas. Tiene que decir por cuál de las causales lo está tachando. Ahora, esta tacha no puede ser demostrada con prueba testifical. Debemos tener otra prueba, es decir, la prueba documental, que verifique que esta tacha sí es cierta. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si el día y la hora de la audiencia el abogado lo contrainterroga pues al testigo que lo ha tachado? Se considera retirada esta, es decir, retirada la tacha. Entonces, cuando abogado, he tachado a uno de los testigos por lo que me ha manifestado mi patrocinado. Al momento de que él preste su declaración testifical, yo no deberé contrainterrogarlo. ¿Ya? Ah, ahora, si esta tacha realmente ha sido demostrada, ¿cuál va a ser el efecto que va a causar dentro del proceso? Que la autoridad judicial va a prescindir de esta declaración al momento de dictar sentencia. ¿En qué caso no necesitaremos, pues, de prueba para demostrar esta tacha? Cuando el testigo reconoce, por decirle, usted es amigo íntimo de de la parte que lo ha presentado, de la parte demandante o de la parte demandada, y el testigo diga, sí, somos amigos íntimos. Entonces, en ese caso, en esas circunstancias, ya no se requiere que la parte adversa demuestre estos hechos, es decir, demuestre esta tacha, ¿ya? ¿Cómo se lleva adelante la recepción de la declaración del testigo? Bueno, a este testigo o al testigo se lo debe emplazar, ¿ya? Con un periodo no menor a 3 días, se lo emplaza, ¿ya?
Ahora, se puede prescindir de este emplazamiento. ¿Cuándo? Cuando la parte que lo ha ofrecido se comprometa a presentarlo el día y la hora de la audiencia. Es decir, a llevarlo a estados judiciales el día y la hora de la audiencia. ¿Qué pasa si este testigo, al haber sido emplazado, se niega? Inclusive se dice que puede hacerse uso de la fuerza pública. Es decir, el juez va a ordenar de que se lo remita a estados judiciales, inclusive contra su voluntad. Y el juez puede ordenar el arresto por un periodo máximo de 24 horas. Inclusive puede remitir antecedentes ante el Ministerio Público para iniciarle un proceso penal al testigo por desobediencia judicial. ¿Ya? El día y la hora de la audiencia, si están presentes los testigos, bueno, lo que va a hacer el juez es preguntarle las generales de ley. Lógicamente, este testigo debe estar, bueno, con el documento de identificación, debe portar su documento de identificación que viene a ser su cédula de identidad. Se debe dejar una fotocopia de este documento. El juez le va a consultar si dentro de alguna de las tachas establecidas en el código. Ahora no le dice, ¿está usted dentro de las tachas establecidas en el código? No, porque él no sabe. Entonces le dice, ¿usted es pariente, amigo, enemigo? ¿Tiene algún proceso pendiente? ¿Es acreedor, deudor? Él le va a contestar sí, no. ¿Ya? Si no estuviera dentro de cualquiera de estas causales, entonces el juez le va a pedir al testigo que exponga los hechos que conoce, que le consta, explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo se habría sucedido, dónde, a qué hora, todo, ¿ya? Concluida esta exposición de los hechos, se pasa al interrogatorio. Este interrogatorio siempre se lo hace por intermedio de la autoridad judicial. Las, eh, los abogados de las partes deben formular las preguntas de manera clara, concreta y referida a un hecho. ¿Ya? El testigo, al momento de contestar estas preguntas, no va a poder pues leer notas, leer apuntes, verle al abogado, verle a la parte, decirle, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora cómo digo? No. Ahora, ¿en qué casos el testigo puede abstenerse de declarar? Bueno, puede decirle a la autoridad judicial de que está, bueno, la consulta que se le hace, la pregunta que se le hace sobre algún hecho, está bajo secreto profesional. En ese caso, entonces, eh, está libre de abstenerse a responder el testigo. Ahora, ¿qué pasa si hay varios testigos? El código nos dice que pueden ser máximo 5 personas que ofrezcamos como testigos. ¿Qué pasa si en las declaraciones de estas existen, pues, contradicciones? La autoridad judicial puede llamarlos a careo para ver cuál de los testigos es el que está faltando a la verdad y cuál es el que señala quién es el que está diciendo las cosas como realmente han sucedido. ¿Ya? ¿Se puede llamar a declaración testifical a autoridades? Sí, se puede. Se puede llamar. ¿Ya? Hablo del presidente, vicepresidente, ministros de Estado, senadores, diputados, se los puede llamar. Pero fíjense que ellos no van a asistir a estados judiciales, sino que se les va a enviar el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y ellos van a tener 5 días para devolver, ¿ya? Devolver la actuación, pero debidamente, bueno, el interrogatorio debidamente llenado, ¿no? Con las respuestas. Existe esa posibilidad. Ahora, ¿cuál será el problema de esto? ¿Ante quién van a prestar su declaración? Es decir, su juramento o promesa de decir la verdad. Difícil, ¿no? Que ellos digan, sí, voy a decir la verdad. Sé que no. Esto es un poquito complicado. Mejor no ofrecerlos como testigos, porque esa declaración no va a servir de mucho. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Tenemos 2 minutos más, ¿no? Qué rápido se va la hora.
Eh, lamentablemente no, no voy a terminar el tema, pero bueno, sí, sí, sí. Le puede dar la opción de que reformule, pero también la autoridad judicial, considerando de que esas preguntas realmente son atentatorias inclusive contra la dignidad, puede suspender la confesión y no va a ser considerada al momento de la valoración de la prueba. Cuando hablo de que suspenda, es decir, ya no se va a considerar ese medio probatorio, sino va a decir ya tienen las partes, aquí han ofrecido testigos, están sus testigos y recepciona las declaraciones de los testigos, Rafael. Esas dos opciones, sí, 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 dejar sin efecto prácticamente, Douglas, es dejar sin efecto. Es dejar sin efecto, porque, ojo, no le dice a la parte, ya, entonces la próxima audiencia le va a usted recepcionar o le vamos a recepcionar la declaración. No existe eso, no hay, ¿ya? No hay eso. ¿Quién más? No, de nada. Por eso hay que formular bien las preguntas, porque eso se acompaña con el memorial de demanda. No se olviden. Por eso eh, el abogado tiene que pensar muy bien cómo va a redactar esas preguntas. Tienen que estar muy bien redactadas para que no exista esto de la ambigüedad, Rafael. Porque ese medio probatorio se puede perder. ¿Ya? Perdemos ese medio probatorio. No. En el memorial de demanda. Ahora, en el memorial de demanda se puede señalar, señor juez, solicito la confesión provocada y en su oportunidad haré llegar a su despacho, a su digno despacho, el interrogatorio. Podría ser, pero se tiene que ofrecer. Sí, se tiene que ofrecer. Ya se tiene que ofrecer. Es ofrecimiento, Rafael. Se tiene que ofrecer la prueba. No puedo decir después, no. Antes sí era con el anterior procedimiento, pero no les voy a hablar de algo que les va a confundir. ¿Ya? Sí. No, de qué. Muchas gracias, queridos jóvenes. Un gusto. Tenemos menos de un minuto. Dígame rapidito.